continuamos con su programa Visita Médica y estamos con la doctora Verónica Petrosi. Doctora Verito, vamos a hablar de algo que la gente siempre está ahí entre las murmuraciones. Cuando uno va a un centro de salud, va a la clínica, siempre están los temores, las dudas. Y esas dudas son las que a veces hace que las personas no se vacunen, ¿no? ¿Por qué hay estos temores? Bueno, los temores existen básicamente por ignorancia, ¿no? Porque cuando uno educa a la población, no tienen por qué tener duda. En países desarrollados, en donde esto es muy común, la educación, la capacitación, la gente lee, averigua, investiga, los médicos están al tanto en los temas de vacunación, realmente es poco la población que no se quiere vacunar, porque siempre va a haber gente que no se vacuna por ciertas consideraciones religiosas, o porque realmente el paciente no puede vacunarse por alguna razón médica, ¿no? Pero la gran mayoría de veces son temores infundados, ¿no? Entonces son más chismes que casos reales, sobre todo en los que son efectos adversos, ¿no? Entonces, evidentemente, los efectos adversos existen para cualquier medicamento, para muchísimos alimentos. Los riesgos de alergia los puedes tener hasta por comer un camarón, ¿no? Entonces, que esto se pueden controlar. Que se pueden controlar, y evidentemente son temores o son precauciones que uno tiene que tomar cuando aplica cualquier medicamento, ¿no? Hasta por ponerse, para tomar un paracetamol o un ibuprofeno, uno puede tener una reacción alérgica. Entonces, es más lo que se escucha y lo que se cuenta que lo que es real. Lo real es que gracias a las vacunas hemos logrado erradicar enfermedades y que estamos en camino y en proceso de erradicar otras que han causado millones de muertes y millones de casos de gravedad, de amputaciones, de pérdida de miembros, ¿no? Entonces realmente si nosotros miramos todo lo que hemos logrado con las vacunas, desde la erradicación de la viruela, no tenemos viruela gracias a la vacunación, estamos por erradicar la polio, ¿no? Solamente hay 2 o 3 países en el mundo en donde existe la polio, una enfermedad que ha causado tanto daño. Estamos en proceso de erradicar sarampión. En el Perú somos libres de sarampión hace más de 12 años, me parece, la cantidad de años que tenemos libres de esta enfermedad. Acaban de avisarnos o contarnos que estamos libres también de rubiola congénita, que era una enfermedad que causaba en el niño problemas cardíacos, malformaciones cerebrales. Entonces, todo eso es lo que tenemos que mirar cuando hacemos un plan de vacunación y agradecerle a las vacunas lo que logramos. El problema es que cuando las enfermedades comienzan a desaparecer, ¿no? Ya no tenemos polio, la gente dice, pero ¿para qué me voy a vacunar contra polio si ya no hay? Entonces ya pierdes la percepción de lo grave que fue esa enfermedad. Y entonces la gente dice, no, pero eso no hay, ¿para qué me voy a vacunar? Dejamos de vacunarnos, la enfermedad regresa y tenemos un problema enorme. Lo que ha pasado con sarampión. Sarampión, países en Europa dejaron de vacunarse, Estados Unidos dejó de vacunar por unos temas políticos, sociales, religiosos, a veces las guerras no dejan que uno se vacune. ¿Y qué ha pasado? Millones de muertos por sarampión, ¿no? Entonces no es posible que en esta época de la vida la gente todavía desconfíe de la vacunación siendo una herramienta tan valiosa desde el punto de vista de salud pública. Entonces yo creo que es importante que haya una mejor educación, que la gente confíe en el sistema de salud, que confíe en los médicos, en las personas que están capacitadas para darles solución a las dudas que se tienen, y realmente se darán cuenta que no hay por qué tener miedo. Yo vacuno a mis hijos con cualquier vacuna que salga. Sale una vacuna y vacuno, porque soy una fiel convencida de que estas vacunas realmente protegen, ¿no?, contra enfermedades importantes. Ahora, doctora, vacunas, niños, y los adultos nos hacemos un poquito para atrás. Y eso es algo que también debemos luchar y también debemos en televisión hablar mucho, que las vacunas no es solo para niños. Estamos hablando que también las empresas, por una ley de salud ocupacional, ya tienen que velar también por la salud del trabajador. Un trabajador sano, sin enfermedades, produce más, trabaja feliz y la empresa también está satisfecha. ¿Las empresas también hay que concientizarlas, doctora, en la vacunación? Sí, por supuesto, eso es un tema que está en mucho auge ahorita en muchos países. Por ejemplo, Brasil tiene una cantidad de empresas que vacunan contra influenza, contra hepatitis a los que manipulan alimentos, contra tétanos, contra otras enfermedades, meningococo, de hecho es una enfermedad importante en Brasil. Entonces, los países en donde las empresas son conscientes del gran beneficio para ellos mismos de tener a su personal sano, de evitar ausentismo laboral,
de evitar presencismo laboral, que el paciente esté o el trabajador esté, pero esté tan enfermo que no puede trabajar, ¿no? Que también está, pero no está. Y muchas veces las secuelas de estas enfermedades puede uno quedarse 1 o 2 semanas realmente con dolores de cabeza, con decaimiento, fastidiados. Entonces, si uno suma todo eso, el costo para la empresa es tan alto que se llaman los costos indirectos. No es lo que le cuesta a la empresa porque vaya al hospital o atenderse una consulta, sino es lo que le cuesta por dejar de trabajar, porque tienen que contratar a otra persona para que haga el trabajo, porque pierden días de trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, las empresas que son conscientes y que tienen un buen sistema de control de sus trabajadores, vacunan sin ninguna duda, porque las vacunas son costo efectivas por donde la mires, ¿no? El costo que uno da o tiene para vacunar a su personal siempre va a ser beneficioso, ¿no? Ahora hay otra duda que hay que aclararle y remarcar un poquito. Uno dice, ya me vacuné, no me va a dar. ¿Es cierto eso o es de que a veces nos da, pero ya no nos da tan fuerte? Como sí, dice? Es cierto las dos cosas. Hay vacunas que son 99% eficaces, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del sarampión, la vacuna de la rubiola, hepatitis A, son vacunas que tienen unos niveles de protección sumamente altos. Y uno puede decir, me vacuné y muy raro que me dé, ¿no? Pero hay enfermedades en donde la protección no es un 100%, ¿no? Te protege contra formas graves o te protege en un porcentaje que es lo que se alcanza con la vacunación, pero siempre puede quedar un porcentaje de pacientes que a pesar de recibir la vacuna, no están protegidos. Y eso es importante tener en cuenta, sobre todo para tomar otras medidas también de protección, ¿no? No quiere decir que si yo me vacuno, por ejemplo, contra hepatitis A, entonces voy a comer en la calle, en lugares sin higiene, o ya no voy a cuidar mi lavado de manos, o no voy a cuidar como dueño de un restaurante, por ejemplo, que mis cocineros no estén vacunados, porque entonces pueden contagiar a los comensales, ¿no? Por darte un ejemplo. En el caso de influenza, yo me vacuno contra influenza y probablemente esté protegido en un 80%, dependiendo también de mi sistema inmunológico. Pero puede ser, por supuesto, que tenga un 20% de posibilidad que me dé la enfermedad y generalmente da más leve, ¿no? Entonces, depende de la enfermedad y depende de la vacuna, pero siempre hay que tener las otras medidas de higiene, como es lavado de manos, como es dejar de ir a trabajar el día que estás enfermo, ¿no? A veces la gente trabaja igual, tosiendo, estornudando, no tiene ninguna protección de uso de mascarillas, por ejemplo, en el caso de tener un problema respiratorio, o asiste igual a la guardería. Los chiquitos a veces van al nido cuando están enfermos porque la mamá no tiene con quién dejarlos y contagian a todo el salón, o la misma profesora, ¿no? Que a veces es la que contagia a los niños, ¿no? Entonces, trabajadores de salud en los hospitales, enfermos y transmiten enfermedad a sus pacientes delicados, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de todos esos detalles también para protección de la comunidad, ¿no? No solamente la vacunación, sino lavado de manos, buena alimentación, ¿no? Todo lo que es vitaminas, que es comida sana, dejar de comer comida chatarra que no nos hace ningún bien, y también el tema de la actividad física, que siempre nos mantiene saludables. Doctora, algo muy importante es las personas que viajan. Si viene un certamen muy importante ahora, que es la Copa América. Excelente. Mira, en todos los casos en donde hay un hacinamiento, conciertos de rock, venida del Papa, fútbol, el Mundial de Brasil, ahora la Copa América en Chile, y donde sabemos que son focos de transmisión de enfermedades propias de esos países, tenemos que tomar conciencia de la vacunación. Entonces, por ejemplo, en la Copa Mundial de Brasil, la gente tenía que ir vacunada. ¿Vacunada contra qué? Contra fiebre amarilla, contra tétanos, contra hepatitis, contra influenza, contra meningococo, porque son enfermedades propias del país. Lo mismo sucede en Chile. Como te contaba, en Chile hay un brote de meningococo. Entonces, todo aquel que quiera ir a Chile a ver la Copa América, su mejor cuidado será ir protegido y vacunado contra el meningococo. Comienza la temporada de influenza y en Chile, cuando hay influenza, porque es hemisferio sur. Entonces tenemos un pico importante de influenza en los meses de junio, julio, desde mayo, junio, julio. Entonces las personas que viajen pueden vacunarse desde acá, porque va a ser los mismos gérmenes, los peruanos y los chilenos. Entonces deberían ir vacunados a la Copa América también, ¿no? Entonces tomar en consideración estos puntos importantes cuando una persona viaja. Y por eso es que es más fácil vacunar siempre contra todo lo que hay vacuna, porque uno no sabe cuándo va a viajar, ¿no? Si te toca un viaje
de la noche a la mañana y ya los títulos de anticuerpos no van a ser suficientes para protegerse, es mejor uno tener las vacunas y ya está libre de viajar a cualquier lugar del mundo y estar protegido contra las enfermedades. ¿La vacuna del meningococo es una sola dosis única? Sí, en el caso del adulto, a partir de los 2 años de edad, es una dosis. En el niño sí se colocan 2 dosis, con un intervalo de 3 meses. En el niño entre los 9 meses y los 2 años. Pero en el caso del adulto que va a viajar, por ejemplo, ahora a la Copa América, una dosis es suficiente para estar protegido. ¿Y la vacuna de la influenza? Una dosis también a partir de los 9 años de edad. Si es la primera vez que se vacuna, sí son 2 dosis, ¿no? Pero cuando ya uno se vacunó en temporadas pasadas, una dosis es suficiente para los virus que circulan. Esa es una pregunta que a veces me hacen, ¿por qué hay que vacunarse todos los años, no? Dice, pero influenza todos los años tengo que vacunarme. Sí, pues, porque el virus muta. Los virus de influenza, esos 4 virus que yo te contaba al inicio, son virus que mutan anualmente. Entonces, buscan esos cambios para poder ingresar al organismo y nosotros tenemos que tener la protección anual. Por eso es que hay que colocarse una vacuna anual y además porque la inmunidad, o sea, las defensas duran 1 año. Claro. Entonces es el tiempo que estamos protegidos para el virus que esté. Doctora Berito, ha sido un gusto poder conversar con usted. Despídase de su público arequipeño y déles un consejo. Bueno, a todos ustedes, para servirles cuando tengamos que dar información en cuanto a la salud, por favor, siempre tomen en cuenta las medidas de higiene, de alimentación, de actividad física y pónganse al día en sus vacunas, que no es difícil. Para los adultos, vayan al centro de vacunación, consulten qué vacunas les falta, pónganse al día en sus vacunas y así van a estar protegidos el resto de su vida. Muchas gracias, amigos, a los amigos de Laboratorios Sanofi Pauster, a Miriancita, a la doctora por haber estado en su programa Visita Médica. Nosotros nos vamos a una cortísima pausa comercial que venimos con más del programa.